WGBH, Boston, presenta, en asociación con el Museo de Arte Metropolitano, un proyecto de Annenberg CPB. Buscó grandeza en todo lo que hacía. Conquistó el mundo desconocido en unos pocos años y creyó que era más Dios que hombre. Al morir dejó atrás imperios en guerra, una base común de cultura griega y un recuerdo que fascinó a los hombres desde entonces. Alejandro Magno, esta vez en La tradición de Occidente. La tradición de Occidente. Y ahora el profesor Eugene Weber de la Universidad de Los Ángeles en su viaje a través de la historia de la civilización occidental. En el año 401 a.C., un príncipe persa se subleva con una fuerza muy grande de unos 12.000 mercenarios griegos para luchar contra su hermano mayor, el heredero del trono persa. El príncipe muere en el primer combate y, aunque sus mercenarios griegos derrotan al enorme ejército persa, los griegos se encuentran en el centro de Persia, muy cerca de Babilonia, sin amigos y sin ningún líder. Debían marchar unos 1.600 kilómetros hacia la costa del Mar Negro y luego 8 más a lo largo de la costa hacia Bizancio, a través de un terreno difícil y combatiendo todo el tiempo. Y lo hicieron. Esta larga marcha épica persuade tanto a los griegos como a los no griegos de que esta falange hoplita de mercenarios, esta formación cuneiforme de infantería fuertemente armada, era invencible. Y pensaron, además, que si la infantería griega tuviera un buen apoyo de caballería, no habría poder sobre la tierra que pudiera vencerlos. Una predicción que resultó ser tan precisa como arrolladora. La historia de estos mercenarios, conocidos como los 10.000, fue contada por uno de ellos, un soldado ateniense llamado Jenofonte, y hacia el año de su muerte, alrededor del 355 a.C., estaba surgiendo una nueva potencia en el mundo antiguo que se inspiraría en la famosa marcha de los 10.000, Macedonia. Los macedónicos eran griegos, en realidad, pero los griegos no los consideraban así, tal como no eran ingleses todos los exploradores del siglo XVI. Estas son ruinas macedónicas. En el siglo V a.C., Macedonia era un país salvaje con un sistema feudal de tribus rurales y clanes. Un rey hereditario tenía poder religioso y militar sobre todo esto y sobre su pueblo, al menos en teoría. Esto es lo que queda del Palacio Real. Aunque la cultura griega y helenística atraía a la casa real macedónica y a sus nobles, el mundo continuó siendo un remanso hasta mediados del siglo IV a.C., momento en el que un rey macedónico llamado Filipo domestica a los jefes guerreros locales. Lo hace reclutando a todos los hombres libres y obligándolos a servir en las tropas reales regulares bajo sus propios oficiales.
Filipo copió los métodos militares de los soldados griegos, pero los mejoró, combinando la falange con infantería liviana. Y, más importante aún, con una caballería pesada que los 10.000 nunca habían tenido. Los macedónicos pudieron formar una caballería formidable porque su país tenía grandes planicies por donde los nobles cabalgaban desde pequeños. Como el mundo había predicho hacía 50 años, ninguna fuerza sobre la tierra pudo detenerlos. Filipo envía a su ejército a dominar o conquistar la mayoría de las ciudades griegas y tiene un éxito brillante, no solo por tener una fuerza de combate superior, sino porque las ciudades-estado griegas se encontraban divididas, más divididas que de costumbre. Los persas habían estado trabajando mucho para mantenerlas así, con el objeto de que siguieran luchando entre ellas para no enfrentarse unidas al imperio persa. Filipo podía vencer a las ciudades-estado griegas con poco esfuerzo, pero para reunirlas bajo su mando sería necesaria admiración hacia ellos, no como atenienses o como corintios, sino como helenos. Filipo sabía muy bien que ser griego en aquellos días era ser un ciudadano libre y no el súbdito bárbaro de un déspota como lo eran los persas. Debían sentirse orgullosos de Salamina y Platea, las grandes victorias contra los persas. Y más importante aún, era aspirar a una venganza completa hacia el invasor del pasado, los persas, quienes aún dominaban las ciudades griegas del cercano oriente. También se debía recuperar la riqueza perdida de aquellas ciudades orientales. Y existían los precedentes de mito y leyenda en los que héroes como Hércules habían realizado grandes hazañas en el este. De hecho, cuando el hijo de Filipo, Alejandro Magno, cruza al Asia en el año 334 a.C., se desvía hacia la antigua Troya para convencer a su pueblo de que el nuevo Aquiles, el mismo Alejandro, se estaba armando para acabar con la enemistad tradicional entre Grecia y Asia. Por lo tanto, desde comienzos del siglo IV a.C., encontramos la idea creciente entre los griegos de una guerra de represalia contra los persas. Una guerra de conquista en Asia que terminaría con el conflicto interno, concentrando la violencia y energía griegas fuera de su territorio. Una guerra que también abriría nuevas áreas de expansión comercial y colonización. En ese momento, la potencia de Cartago moderaba a los griegos desde el oeste y se enfrentaban a la resistencia local de sus colonias en Italia. De hecho, las colonias griegas no habían crecido desde los siglos VII y VI a.C., y era necesario que crecieran porque sus riñas constantes destruían la economía y especialmente la agricultura, que no podía sostener siquiera una población fija. Buscando una solución, Grecia enviaba a sus colonias artesanos, como este herrero, personas jóvenes y aventureras, artistas, eruditos, ingenieros y comerciantes. Pero no fundó ciudades y no encontró una solución verdadera al problema de exceso de habitantes, excepto por medio de una guerra. Los macedónicos invocaban todos estos argumentos para una guerra contra los persas, pero no siempre funcionaba. A muchos griegos les disgustaban los macedónicos, tanto como los persas, que estaban mucho más lejos. Aún así, Filipo y su hijo Alejandro se proclamarían campeones del helenismo. Y aunque no pudieran convencer a algunas ciudades de apoyarlos, por lo menos harían que permanecieran neutrales.
Los macedónicos también trabajaron mucho para intimidar a los mercenarios griegos que tenían el hábito de venderse al mejor postor, lo cual era peligroso porque el rey de Persia podía pagar mucho mejor que Filipo y Alejandro. Pero los mercenarios entienden el mensaje de inmediato cuando son declarados traidores a la causa nacional, a la causa helénica, y masacrados o enviados a trabajar en las minas como esclavos, lo que era mucho peor que la muerte. Así, una guerra nacional para conquistar al imperio persa se transforma en el gran proyecto. Aunque el rey Filipo fue asesinado en el año 336 a.C., antes de poder llevar a cabo su objetivo, su hijo Alejandro probó ser tan fuerte como él. Alejandro tenía 20 años cuando sucede a su padre y era alumno de Aristóteles. Había leído a Jenofonte y sabía qué podía hacer y qué se podía ganar en Asia. En el 334 a.C., guía a las fuerzas griegas y macedónicas a través del Helesponto hacia el Asia Menor. Ataca al imperio persa. Conquista todas las tierras desde Libia hasta Afganistán. Crea un imperio greco-macedónico que esparce a los griegos y al helenismo sobre todo el este. Y lo logra en solo 11 años, luego de los cuales muere de una enfermedad en Babilonia a la edad de 32 o 33 años. Alejandro fue uno de los generales más grandes de todos los tiempos y un genio megalomaníaco. El tiempo suavizó sus aspectos más rudos, pero vale la pena recordar que el despiadado general macedónico Casandro, quien había conocido a Alejandro de joven, nunca pudo pasar junto a su estatua sin temblar. Debido a que las conquistas de Alejandro parecían imposibles, todos, excepto aquellos que lo conocían, pensaban que era más que un héroe, que era un dios. Muy pronto, Alejandro decidió que debía ser tratado como un dios, lo que era bastante conveniente porque estaba de acuerdo con las tradiciones orientales, en donde la divinidad de un rey era la base de su autoridad. Uno de sus legados a la historia sería el recuerdo de su ambición megalomaníaca y el culto al líder que surgió a su alrededor. Más tarde inspiraría a hombres ambiciosos y despiadados que querían igualar sus logros. Hombres como Julio César y Napoleón. Otro aspecto de este hombre extraordinario es la forma en que parece comportarse, como un rey filósofo de la clase que Platón describía y que Aristóteles pudo haberle enseñado. Alejandro se aseguró que los filósofos y los científicos formasen parte de sus expediciones para observar y registrar todo lo que pudiesen. Buscó grandeza en todo lo que hacía. Cuando quema el palacio real persa en Persépolis y en venganza por la destrucción de Atenas un siglo y medio atrás, lo hace con un casamiento en masa entre doncellas persas y nobles griegos, símbolo de la fusión que esperaba lograr para los griegos y otros pueblos con el objeto de formar un imperio inmortal. Pero la realidad trunca el sueño de Alejandro. Los mundos que reúnen sus conquistas son tan diferentes que cuando él muere se dividen. Estos nuevos imperios y la cultura que representaban no eran ni griegos ni asiáticos, sino más bien un poco de ambos, y por eso no se los describe como helénicos ni griegos, sino como helenísticos. El período siguiente, llamado Edad Helenística, ocupa los 3 siglos siguientes a su muerte, en el 323 a.C., hasta la muerte de Cleopatra
en el año 30 antes de Cristo. Cleopatra descendía de uno de los generales de Alejandro. Fue una época de gran similitud con la nuestra. Encontramos la misma reversión de instituciones representativas a regímenes autoritarios, el mismo sentido de fragmentación psicológica y estética, las mismas tendencias antirracionales, el mismo egoísmo, la misma persecución obsesiva de riqueza, cultos exóticos como astrología, magia, erotismo, la misma preocupación por la grandeza, la misma emigración de los pueblos natales con un sentimiento de que todo el cosmos es la propia polis, los mismos conflictos sociales y guerras de clases, colonialismo, guerras de liberación nacional que estallan para echar a opresores extranjeros y para permitir que los locales se opriman entre ellos. La misma burocracia, más interesada en mantener las reglas que en hacer que todo sea más eficiente. El mismo desinterés político, el mismo sentido atemorizante de despersonalización en las grandes ciudades, en las megalópolis. Y hay un lugar con ese nombre en Grecia actualmente, Arcadia. Con que observemos más detenidamente este periodo extrañamente familiar. Los estados creados por los generales de Alejandro en la edad helenística, como Ptolomeo en Egipto o Seleucida en Babilonia, eran monarquías tradicionales muy reguladas y burocráticas, pero las ciudades, las cortes reales, los ejércitos y los altos oficiales eran en su mayoría griegos, con los valores cosmopolitas griegos. Se producen casamientos entre griegos y macedónicos, y aunque muchos de ellos estaban helenizados, esta integración no fue demasiado lejos. La diferencia entre la gente era muy grande en los centros urbanos relativamente sofisticados, relativamente libres, en los que se hablaba griego. Y la gente de una tierra no libre, de aquellas inmensas regiones en donde el rey ejercía autoridad directa como amo absoluto sobre sus súbditos serviles. Los griegos rehusaban aceptar la autoridad de monarcas que exigían adoración a la usanza oriental y no creían en su divinidad ni en su infalibilidad. Siguieron manteniendo que la ley y las instituciones eran producto de la razón, no de una revelación divina. Por lo tanto, no hubo una verdadera síntesis cultural en la edad helenística, como se puede ver en este fresco romano, a Siria y a la derecha Macedonia contemplando. Existen sospechas entre ambas culturas y miradas de desprecio, aunque vivan una junto a la otra. Una forma de considerar las colonias griegas y macedónicas de este período es comparándolas con los asentamientos británicos en la India durante los siglos XIX y XX. En ambos casos, una clase gobernante expatriada en un océano de extranjeros mantiene flameando su bandera en sus propios clubes, con rituales sociales peculiares, pensados para marcar no una unión, sino una diferencia, una superioridad. Esta clase de separatismo no podía ofrecer la base para una integración real, que tampoco se deseaba, pero sí ofreció modelos a la población. Así es como se asimilaron y adaptaron en la India y en el resto del imperio sus leyes, sus prácticas administrativas, su idioma y hasta el cricket.
A pesar de la falta de integración de las ciudades griegas y macedónicas en la edad helenística, estas serían vehículos de helenización, esparciendo la cultura griega, sus instituciones, sus ideas, estilos e idioma, desde Grecia hasta Afganistán y la India. Les daré un ejemplo. Estas son las ruinas de una ciudad griega en el límite septentrional de Afganistán, en Ikanon. Sabemos que los hombres que la fundaron venían probablemente de Tesalía, en Grecia Central. Y por la inscripción en el pilar también sabemos que otro griego, tal vez un filósofo, realizó un viaje hasta aquí, presumiblemente porque sabía que encontraría comunidades interesadas en escuchar sus conferencias. En esta ciudad en particular, que fue excavada hace solo unos 20 años, había un gimnasio, esa institución meramente griega de cultura y entrenamiento, en donde los jóvenes se reunían para realizar ejercicios y para discutir, y había una gran zona administrativa que contenía la biblioteca. Este documento en papiro fue descubierto en las ruinas de la biblioteca y está escrito en griego. Y este es el templo dentro de los muros de la ciudad y el área residencial con pisos de mármol y todo lo que define a una ciudad griega. Estas instituciones y tradiciones griegas se mantuvieron muy firmes en este extremo del mundo. Esta ciudad fue destruida por nómades de las estepas hacia fines del siglo II después de Cristo. Con que así es como los griegos exportaron su cultura a través del mundo helenístico, más grande y más unido que cualquier otro. Cuando finalizan las guerras de Alejandro, se había cuadruplicado el tamaño del mundo conocido por los griegos, y esto impulsa los viajes y el comercio. La mayoría del comercio por tierra se realizaba por medio de caravanas de carretas, pero los reyes persas también construyeron un camino de posta que se extendía unos 2.500 kilómetros desde Sardis, sobre la costa, hasta su capital en Susa. Tenía establos, hostales y fuertes. Durante la edad helenística, los caminos y pasos eran usados generalmente por soldados y oficiales, pero también mejoraron el movimiento de mercaderías cuando no podían ser trasladadas por agua, que era por supuesto mucho más fácil. Este comercio crecería enormemente porque la riqueza de los gobernantes y de las ciudades dependía cada vez más del intercambio con otras regiones. De hecho, los gobernadores helenísticos eran en realidad príncipes comerciantes. Había expediciones a África, Arabia, India, en busca de elefantes, especias y esclavos. El tamaño de los barcos mercantes también aumentaba. Desde Siracusa, en Sicilia, zarpa un barco con una capacidad de 4.500 toneladas. Y la circulación del dinero también se incrementa. Esta es una moneda de plata de Fenicia y esta una de Siracusa. Al mismo tiempo, nace un dialecto griego llamado el koine, que ofrecía un lenguaje común desde Gibraltar hasta el Mar Caspio y que facilitaba enormemente el comercio y la expansión de la cultura helenística. Un intelectual griego como este podía sentirse cómodo tanto en Alejandría, en Egipto, como en Siracusa, en Italia.
Los actores tenían asociaciones internacionales, con sucursales en cada ciudad importante, como la Corporación de Artistas Dionisíacos. Y los atletas se reunían en grupos tales como la Asociación Internacional de Boxeo. Y si se deseaba adorar a una diosa como Isis, se podían encontrar templos en cualquier lugar, con que 200 años antes del nacimiento de Cristo, las ideas, modas y productos se expandían con una rapidez sorprendente. Pero fue la decadencia de la clásica polis griega, tan admirada durante siglos, la que dio origen a esta nueva era. Trajo consigo una apertura hacia el mundo externo y el comienzo de una solidaridad cosmopolita. La decadencia de la polis, que también debilitó las disciplinas clásicas, su orden, su cierto rigor, o al menos una cierta impersonalidad, esta decadencia de lazos cívicos y disciplinas permitidas, fomentó un nuevo espíritu de ese eclecticismo tan característico de la edad helenística. De cómo todo esto cambia la forma en la que el hombre de entonces contempla el mundo y la forma en que nosotros hoy lo contemplamos, lo veremos en nuestro próximo programa. Hasta entonces.